Gracias, Señor. Hoy te preferimos a ti. Hoy una vez más declaramos con nuestra boca que tú eres nuestra mejor elección, que te preferimos a ti, que te preferimos a ti por encima de cualquier cosa, que te preferimos a ti por encima aún, Señor, de la necesidad, que te preferimos a ti aún por encima de la bendición, que te preferimos a ti por encima del estudio, que te preferimos a ti por encima del cónyuge, que te preferimos a ti por encima aún de los hijos, Señor. Te preferimos a ti por encima de todos, Señor. Gracias. Hoy dispongo, Señor, mi vida como un vaso de barro para que tú, Señor, como alfarero que eres, Señor, moldees, Señor, y moldees, Señor, cada uno de los hermanos que hoy me están escuchando, cada una de las personas que se encuentran en este lugar, Señor. Oh Padre, tanto de los que vienen hace tiempo como los que vienen hoy por primera vez, sean moldeados, Señor y Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene poder. Gracias, Rey Celestial, Padre de la gloria, de misericordia. Aleluya, Señor y Dios. Aleluya, gracias, Rey. Den un aplauso a Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Sean todos bienvenidos, todos, absolutamente todos. Como siempre, les pedimos el favor a los que nos visitan por primera vez que nos regalen 2 minutos para conocernos. Al finalizar el servicio, podernos presentar y que ustedes sepan la iglesia donde han llegado y presentarnos, y que ustedes se puedan presentar y conocernos un poquito más. La gloria y la honra es para el Señor por cada una de la vida de todos ustedes, de los que vienen hoy por primera vez, de los que vienen hace mucho tiempo, de todos y por la vida de todos. El Señor pagó un precio y es el precio de su sangre en la cruz. Amén. 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 Hombres y mujeres de Dios y el mismo pueblo de Dios se enfrentaron a situaciones verdaderamente desalentadoras por lo imposible de salir de esas situaciones, pero salieron victoriosos por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué salieron victoriosos? Por el poder de la palabra de Dios. Cuando Moisés iba a atravesar el Mar Rojo, eso era imposible, atravesar el Mar Rojo, pero vino una palabra sobre Moisés, ¿cierto? Y le dijo que no tuviera que levantar, en fin, lo que tenía que hacer, y atravesaron el Mar Rojo, porque vino una palabra y la palabra de Dios le ayudó a salir adelante. Cuando los madianitas estaban conquistando al pueblo de Dios, el Señor levantó muchos hombres y mujeres. Dentro de ellos podemos acordarnos de uno llamado Gedeón. Este hombre era el más pequeño de los más pequeños, de los más pequeños, de los más pobres, de los más pobres. Bueno, así se concebía. Pero vino una palabra a su vida, vino una palabra, y la palabra le dio una dirección, y entonces ellos pudieron salir del yugo de los madianitas. Diga conmigo, porque la palabra tiene poder. Hombres y mujeres salieron victoriosos. Mucho tiempo nos faltaría para exponer todos aquellos victoriosos guerreros que encontramos en la palabra de Dios. Tiempo nos faltaría. Incluso recordamos a un hombre que llevaba muerto 3 días, más de 3 días, llamado Lázaro. Pero vino la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lázaro revivió. Porque hay poder en la palabra de Dios. Diga conmigo, hay poder en la palabra de Dios. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, no es de extrañarse que el centurión romano dijera al Señor cuando se encontró en su camino: di la palabra y mi siervo sanará. Porque el centurión entendía que lo que dijera Cristo, que su palabra había poder. Por la palabra del Señor entendemos que fueron creadas las cosas, de tal manera que lo que hoy se ve es fruto de algo que no existía, por el poder de la palabra de Dios. Y por la palabra, por una palabra profética, por la palabra profética más segura, fue que un hombre llegó a un valle de huesos secos, a un cementerio de huesos secos. Y después de que declaró la palabra profética, esos huesos secos revivieron, tuvieron vida y se convirtieron en un gran ejército. ¿Por qué? Por la palabra profética más segura. Diga conmigo, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Eso dice Pedro y dice toda la Biblia, nos lo está diciendo. Y vamos rápidamente entonces
a leer en Ezequiel, como dice Ezequiel 37. Ezequiel 37 nos habla de unos huesos secos y en gran manera secos, pero literalmente estaba como lo viste en el video, la lectura de Ezequiel capítulo 37. Vas a cerrar tus ojos y vas a preguntarle o vas a mirar qué hay seco en tu vida, qué puede estar seco en tu vida, qué puede estar así seco y en gran manera, algo que no tenga vida en tu vida. ¿Qué área de tu vida? Tal vez tu salud, tal vez tus finanzas, tal vez tus relaciones. ¿Qué hay ahí que pueda estar seco y en gran manera? Porque en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy vamos a declarar la palabra profética y vamos a declarar vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra. ¡Aleluya! Recobra otra dimensión, no solo cuando uno lo lee, sino cuando puede ver, ¿cierto? Porque literalmente eso es lo que dice. Creo que en este video fueron muy literales en cuanto a lo que dice aquí, textual, lo que dice Ezequiel 37. Y la palabra para esta mañana es el poder de la palabra profética para un milagro. El poder de la palabra, ¿qué? Profética para un ¿qué? Para un milagro, el poder de la palabra profética. Este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Hemos hablado una y otra vez que en octubre lo que celebramos es el mes de la Biblia. El 31 de octubre no es el día de las brujas, no es el día de los niños. El 31 de octubre celebramos el día de la ¿qué? De la Biblia. Y por eso estamos hablando de la palabra profética más segura. Y la palabra profética entró a esos huesos y esos huesos dejaron de ser, ¿cierto?, un montón de esqueletos para tener vida, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Ezequiel 37 y lo primero que vamos a ver esta mañana, ¿cuál es el objetivo de la palabra profética en un milagro? ¿Cuál es el objetivo de esa palabra profética? ¿Por qué Dios la ha dejado? Y vamos a aprender qué nos dice la palabra. Y el primer objetivo es que veas el actuar del Dios de los imposibles. Que veas el actuar del Dios de ¿quién? De los imposibles. El actuar de Dios de los imposibles. Ezequiel capítulo 37, verso 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que estaban secos y en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? Secos. Dios lleva al profeta Ezequiel a caminar por un valle de huesos secos. Es decir, por encima de un montón de esqueletos que llevarían, quién sabe, la cantidad de tiempo ya muertos porque estaban secos y en gran manera. Y lo más probable es que este haya sido, como lo podríamos ver hoy en día, una especie de cementerio, más bien una fosa común. Todos los huesos ahí. Imagínense con el tiempo, el viento y todo esto moviendo un hueso para el otro lado. ¿Cómo saber cuál era el hueso? ¿Qué tal uno muy alto con uno muy bajito, cierto? Después que se juntaran, ¿cómo quedaría esa desproporción? Y Dios manda al profeta a caminar, o sea que lo lleva a una situación verdaderamente no difícil, sino una situación verdaderamente imposible. ¿Cómo lo llevó a una situación imposible? Porque hay cosas difíciles que tú puedes llegar a solucionar medianamente. Hay situaciones, hay enfermedades, hay dolores en el cuerpo, hay situaciones interpersonales, hay situaciones financieras que tú podrías llegar a darle una solución con tu sabiduría, con tus recursos, con lo que Dios te ha entregado. Pero hay situaciones en que Dios, como hizo con este profeta, va a hacer que hayan cosas imposibles para Él glorificarse, porque a Dios le gusta glorificarse en lo imposible, porque lo imposible para Dios no existe, aleluya. No era una situación medianamente difícil, sino imposible, porque le dice que los huesos estaban secos y en gran manera. Cuando el ser humano llega al límite del conocimiento, de los recursos, cuando Dios le muestra que no lo puede hacer a su fuerza, sino que necesita confiar en Él, entonces Dios comienza a obrar. El Dios que hizo los cielos y la tierra comienza a obrar a favor de esa persona. Amén. Para demostrar que Dios es el mismo de ayer,
y por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana, porque Él es eterno, porque su poder no tiene límites. Amén. Entonces, tú te puedes estar preguntando, ¿y por qué entonces Dios me llevó a esta situación? Tal vez tú en este momento no entiendes por qué tenías que pasar por esa situación. Tal vez tú no entiendes y le has preguntado a Dios el por qué y el para qué. He escuchado que dicen, nunca le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. No, Señor, usted tiene que preguntarle a Dios por qué. Porque qué tal que la situación haya sido fruto de un pecado, pues Dios le va a decir, usted se arrepiente y listo. Amén. Entonces pregúntele por qué y también para qué esa circunstancia. Entonces de pronto estás pasando por una situación difícil y tú dices, no, pero ¿por qué? A mí me pasó, ¿qué pasa? ¿Qué quieres con mi vida? Tal vez estás encontrando como el álgebra de Baldor. ¿Sí se acuerdan los del álgebra de Baldor? ¿Quiénes vieron el álgebra de Baldor? Levante la mano. Uy, los demás que les enseñan hoy en día ahora. El álgebra de Baldor estaba llena de ¿qué? De problemas. Y tal vez así está tu vida. Como el álgebra de Baldor, no falta sino que te cambien el nombre. Entonces te dicen Richard Baldor. Bueno, pero si es un nombre más bonito es Richard Wilson Baldor. Amén. Entonces, tal vez tu vida está así. Pues quiero decirte que no te preocupes. Hoy he venido a decirte que puedes depositar tu confianza, porque el Dios de los imposibles está aquí con nosotros y su mano poderosa está a favor nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Esa situación no es para derrotarte. Esa situación es para que tú veas el mover del Dios de los imposibles. ¿Del Dios de los qué? Imposibles, imposibles. ¿Sabes? Me gusta ver cuando el Señor le mandan a decir, o le llegan y le dicen que su amigo Lázaro está enfermo. Cuando le fueron a avisar, Lázaro todavía está enfermo, no había muerto. Y le dice, tu amigo está enfermo. Y él, en lugar de irse así de una para orar por él, él dice, bueno, listo, nos vemos, dígale que ya voy. Dígale a su familia que en 3 días nos vemos. Y yo me puedo imaginar a los mensajeros allá diciendo, ya pensando, bueno, ¿será que el Señor no nos escuchó? ¿Será que cómo? O sea, es que está que se muere. Y dice, no te preocupes, tranquilo, con esta situación mi Padre será glorificado. A ver, y pasan los días. Y cuando llegan, lo primero que hace una de las hermanas del difunto, dice, si hubieras estado aquí. ¿Qué le está diciendo? Si hubieras estado cuando la situación era, cierto, posible, ahora ya es imposible, ya murió. Y ya hasta huele mal, porque pues ya lleva más de 3 días muerto. Y dice, esto sucedió para que el nombre del Dios de los cielos sea glorificado. Amén. ¿Por qué Dios ha permitido esa situación? Porque el nombre de Dios será glorificado a través de un milagro que va a suceder a favor tuyo. ¿Quién lo cree? Amén, amén. Entonces, uno de los objetivos es que hagamos el Dios de los imposibles. El segundo objetivo, que tu fe se ponga en acción. ¿Que tu fe se ponga en qué? En acción. Que tu fe se ponga en acción. Verso 4 de Ezequiel 37. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. El Señor no solo lleva al profeta a caminar por la situación. El Señor no solo lleva al profeta a andar por el problema, sino que ahora le dice, oiga, háblele al problema y dígale que van a tener vida y dígale que eso va a cambiar. Y él dice acá, profetiza sobre estos huesos. Oiga, qué situación tan absurda, porque ni siquiera eran cadáveres ahí, era un montón de esqueletos. Los esqueletos, imagino, tienen oído, no tienen el órgano, ¿cierto? Y les dice, párese y dígale a esos huesos secos que van a tener vida. Espere tantico. ¿La orden parece absurda o el que la obedece es más absurdo? ¿Cómo es el asunto? Llega y dice, ay Señor, pero no me la ponga tan difícil, ¿cierto? Yo me imagino, entonces, que si estuviera en manos de alguno en nuestra época, de pronto cuando la incredulidad se sube, que uno se podría pensar y decirle al Señor, no Dios, bueno, yo lo hago, pero yo suavecito, aquí tú y yo, que los dos nomás escuchemos. Cosa tal de que nadie me vaya a tildar de que este está chiflado, este se le corrió el champú. ¿Cómo así que hablándole a un montón de huesos? Entonces ustedes se pueden imaginar al profeta hablando ahí y los que pasaban por ahí. Yo sí decía eso de leer la Biblia hasta que se volvió loco, mire. Hasta que se chifló, se le corrió todo.
Y el profeta dice más adelante que el profeta hizo caso. Activó su fe. Porque la fe es mirar aquellas cosas que no son como si fueran. La Biblia dice que Dios es el que hace las cosas que no son como si fueran. Y yo tengo que aprender a mirar las cosas que no son como si fueran. La Biblia también dice en una de las definiciones de fe que sabemos que están en Hebreos 11 y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que yo espero aunque no lo vea. Y entonces el profeta le es mandado ir a hablarle a un montón de huesos. Pero el profeta le hizo caso porque sabía en quién había confiado. Sabía que el que lo llamó, el que le dijo que lo hiciera, es fiel y justo y poderoso para respaldar su palabra que tiene poder. Porque la palabra profética más segura, la Biblia, sigue teniendo poder. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Mi hermano, mi hermana querida, Dios no te va a mandar a hacer nada que vaya en contra de tu fe. Dios no te va a mandar a hacer nada que vaya a hablar mal del Evangelio. Dios no te va a mandar a hacer nada que vaya a hacer quedar en ridículo el nombre del Señor ni el nombre de su iglesia. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. El hecho de que haya mandado a este varón a hablarle un montón de huesos secos, lo que está implicando aquí es que Dios nos pide que veamos cosas diferentes a lo que el ojo humano no ve, el ojo humano normal. Por ejemplo, cuando Abraham, Dios le dice vaya y sacrifique al hijo, ¿lo hizo por qué? Porque le llegó una palabra profética. ¿Y cómo salió Abraham de ese monte? Salió bendecido, siendo padre de multitudes. Cuando Isaac, por allá en el capítulo 26 de Génesis, dice la palabra del Señor que Isaac, Dios le dijo que le iba a bendecir, le iba a prosperar y había sequía. Y Isaac fue y sembró en aquella tierra y recogió en el momento en que había sequía y hambre. Entonces uno dice, ¿cómo así? Por la palabra profética fue que un hombre dijo, yo seguiré orando al Señor. Lo meten en un foso de los leones y tras del hecho sale vivo. Y no era que los leones tuvieran huecos, ¿se acuerdan? O que no tuvieran hambre. Porque cuando metieron a otros, después de que sacaron a Daniel, se los devoraron. Ni siquiera alcanzaron a medio entrar y los leones tuvieron un buen desayuno. Cuando el profeta Elías estaba enfrentándose a una situación con los profetas de Baal, él sabía en qué Dios había confiado y activó su fe. ¿Cómo activó su fe? Dice que colocó un holocausto y lo llenó de agua, es decir, un animal, que ellos tenían que ofrecer animales para que prenderle fuego, pero la situación la puso más complicada el profeta Elías. El profeta Elías llegó y le dijo a los profetas de Baal, hagan lo mismo, coloquen ahí el animal, pónganle leña y comiencen a orarle a sus dioses, a ver si sus dioses le van a prender fuego a eso. Y no pasó nada. Pero Elías dijo, es que yo sí les voy a demostrar cuál es el poder del Dios verdadero. Y Elías cogió el animal, igual hizo el altar y llenó el animal de agua. Y llenó la zanja que estaba alrededor del animal de agua. Y le dijo que lo hicieran por creo que 3 o 4 veces. Lleno de agua. Pero él sabía en qué Dios había confiado. Y cuando oró, bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Amén. ¿Por qué? Porque debemos aprender a ver al Dios de los imposibles activando nuestra fe. ¿Activando qué? Nuestra fe, mis queridos hermanos. Los ojos físicos te dicen que de esa enfermedad no vas a salir. Pero yo te digo que la palabra profética dice que por las llagas de mi Cristo tú fuiste sano, tú fuiste sano. Tal vez la situación financiera te digas que están en ruinas, pero Dios dice en su palabra que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o hacemos, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aleluya. Tal vez te dijeron que nunca ibas a salir adelante, que ibas a estar derrotado, pero yo tengo un Dios en la Biblia que me dice en su palabra profética que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Eres maravilloso, Rey de la gloria. Tenemos un Cristo poderoso
que no ha fallado a ninguna de sus promesas y que no ha perdido ninguna guerra. Amén. Debemos aprender a mirarlo a Él, no las circunstancias. Tal vez los ojos físicos te dicen algo, pero sabes una cosa, el Dios de la gloria, el que venció la muerte, es el mismo que está hoy aquí con nosotros y va a hacer una obra poderosa en tu cuerpo, en tus finanzas, en todas las áreas que necesiten ser restablecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y si lo crees, dale ese fuerte aplauso a Jesús, si lo crees. Pero tienes que activar tu fe. Activar tu fe es hacerlo de aquel hombre que habíamos hablado en alguna vez, que supo que iban a predicar sobre fe, supo que había un hombre que iba a predicar de fe, de milagros, de que algo iba a pasar. Y dice que di cuenta en la historia de que este hombre tenía un hijo que tenía los pies así torcidos, nunca le había podido colocar zapatos, el niño no podía nunca haber caminado. Y dice que él se fue, allá en esa iglesia oran, y dice pues se fue y el pastor comenzó a orar en ese momento y comenzó a orar y el niño lo trajeron y el niño fue sano, sus piernas se enderezaron y después de que ya se enderezaron él le dice póngalo de pie y el niño se pone de pie y le dice el pastor ahora vaya y cómprele zapatos porque nunca le había podido poner zapatos. ¿Y sabe qué pasó? El Señor dijo, no es que aquí los traigo, yo sabía que Dios podía sanar a mi niño. Eso es fe, dar pasos de fe, aleluya. Sabes, tú estás aquí, ¿por qué? ¿Por qué tú estás aquí? Porque tú tienes fe, o si no, no estarías acá. Amén. Quiere decirte que tú puedes estar en este momento. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto sí es real? El solo hecho de que estés aquí tienes una semilla de fe, así te digo. Y con una semilla podemos mover montañas, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué más? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Que veas que lo más importante es que crezcas en el Espíritu. Que veas que lo más importante es tu crecimiento espiritual. ¿Tu crecimiento qué? Espiritual. ¿Cuál es el tercer objetivo? De que Dios haga un milagro a través de su palabra profética, y es que tú crezcas espiritualmente. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 37:8. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos todavía espíritu. Está hablando de que el objetivo principal era que hubiera ¿qué? Espíritu. ¿Hubiera qué? Espíritu, mis queridos hermanos. ¿A cuál espíritu se refiere? Un hecho de esta magnitud no podía pasar desapercibido ni para el ojo del hombre, ni para nadie que estuviese allí. Y el profeta, el Señor le dice, yo le enviaré espíritu a esos huesos. Yo lo enviaré, dice el verso 5 y 6. Vayan conmigo al verso 5 y 6 también. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué va a pasar? Y viviréis. Ya conmigo, y viviréis. Y viviréis. Dice el verso 6, pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel, os pondré en vosotros piel, y entrará el espíritu, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Que yo soy qué? Jehová, mis queridos hermanos. Esos huesos iban a tener tendones, esos huesos iban a tener tejido, pero lo más importante es que esos huesos iban a tener vida. ¿Iban a tener qué? Vida. Pero la vida no se puede dar porque sí, la vida solo la puede dar el Dios de la vida. ¿El Dios de la qué? De la vida, mis queridos hermanos. El objetivo último era que esos huesos tuvieran la vida del Espíritu Santo. ¿Tuvieran la vida del quién? Del Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos. La Biblia dice en San Juan capítulo 6 que las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. ¿Y son qué? Vida. Son vida. Amén. El Espíritu es el que nos aprovecha. De hecho, si tú tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces tú tienes vida. Diga conmigo, tengo vida. Porque si tengo el Espíritu, tengo vida. Diga conmigo, si tengo el Espíritu, tengo vida. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra
herencia celestial. Luego, si tenemos las arras de nuestra herencia celestial, entonces tenemos ¿qué? Vida. Tenemos, diga conmigo, vida. Si tienes a Cristo vas a tener vida. Mis queridos hermanos, cada cosa que pasa a favor tuyo es para que tú crezcas espiritualmente. ¿Para que crezcas qué? El objetivo principal no tanto es darte la salud, no tanto es darte las finanzas, no tanto es restaurar tus relaciones, no tanto es hacer aquello o lo otro. El objetivo principal con el que Dios siempre hace algo es que tú crezcas espiritualmente. Amén. A tu favor, es que tú cada día lo ames más, es que tú cada día seas más enamorado del Espíritu Santo. Amén. Si tú lo entiendes, vas por buen camino. Si tú solamente estás buscando el favor de Dios, pero no al Dios que hace el favor, entonces estás equivocado. ¿Por qué? Porque Dios nos hace los favores, amén. Dios nos hace el milagro, Dios nos atiende. Pero el objetivo principal es que nosotros le conozcamos y nos enamoremos más y más y más de Él. Amén. Juan capítulo 20, por favor vayan conmigo a Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Juan 20. Dice la palabra de Dios. Hizo además, está hablando de Jesús, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿En presencia de quién? ¿Ustedes qué creen que pasaba cada vez que Jesús hacía un milagro? Cada vez que resucitaba a alguien, cada vez que le daba vista a un ciego. ¿Qué creen que pasaba en el corazón de los discípulos? ¿Crecían o no crecían en fe? Crecían en fe. Pero uno se da cuenta que a excepción de uno que fue Judas, los demás se enamoraron más de Jesús. Los demás, cada milagro que el Señor hizo fue para enamorarse más de ese Cristo poderoso que hace milagros. Amén. Entonces, el objetivo principal para que Dios, o por lo cual Dios obra milagros, es que tú crezcas en fe. ¿Es que tú crezcas en qué? En fe, y que crezcas espiritualmente. Cada milagro, grande o pequeño, es dado por el Señor para que crezcas espiritualmente y te conectes más con Él. Para que tú veas que lo más importante es crecer en la fe, porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su qué? Su alma, mis queridos hermanos. O sea que cada cosa que Dios ha entregado, grande o pequeña, para tu vida, es para que tú te enamores más de Él. ¿Te enamores más de quién? De Él. Muy bien. Entonces, Dios va a obrar milagros. Digan amén. Dios va a obrar milagros, pero para que ese milagro surta el efecto que tiene que surtir, tienes que ver una cosa, y es que Dios los está haciendo para que tú crezcas en fe. ¿Para que crezcas en qué? Cierra tus ojos ahí, dile: Señor, gracias, porque tú vas a orar algo poderoso en mi vida. Vas a orar algo, Señor y Dios, a mi favor. Vas a orar algo, Señor y Dios, que haces, Señor y Dios, que yo pueda creer más en ti, que yo me pueda pegar más a ti, Señor y Dios. Gracias, Rey Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor y Dios. Gracias porque en ti encuentro, Señor, que tú me amas, y porque me amas, me favoreces, Señor y Dios. Gracias. Gracias, gracias, Dios. Tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú eres bueno, Señor. Y la gloria y la honra son solo para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Cada milagro, cada cosa que Dios hace, grande o pequeña, es con el objetivo de que tú le conozcas más. La Biblia nos dice de que hubieron 10 hombres que tenían lepra. ¿Qué era lo que tenían? Lepra, tenían lepra. Y dice que estos hombres acudieron a Jesús. También dice la palabra de Dios que 9 de ellos, ¿qué hicieron? Se fueron. Uno solamente se regresó para darle las gracias, o sea que uno se conectó con el Señor. Amén. La pregunta sería: ¿a cuál porcentaje tú quieres pertenecer? ¿Al 1% o al 9%? ¿A cuál? Al 1. La Biblia nos enseña
que lo principal es que tú crezcas en el Espíritu. ¿Que tú crezcas en qué? En el Espíritu, mi querido hermano. Y si creces en el Espíritu, entonces tú vas a ver que lo mejor es el Espíritu Santo de Dios. Y que sin el Espíritu Santo de Dios no hay nada. ¿No hay qué? No hay nada, no hay nada. Número 2. ¿Qué pasará cuando entra la palabra profética y obra el milagro? ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a verlo. 2.1. Que va a sacudir tus propios conceptos. Que va a sacudir tus propios ¿qué? Conceptos. Que va a sacudir tus conceptos. Ezequiel 37:8. Dice la palabra de Dios. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne. Y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Y dice, me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu. Y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie, era un ejército grande en extremo. Amén. Dice que cuando este hombre profetizó, tembló. ¿Qué pasó? Y cuando tiembla, por lo general, las cosas se caen. ¿No se acuerda? ¿No se da cuenta que cuando tiembla, en algún lugar se tienden a caer las cosas? Pues es algo natural. Cuando el Espíritu Santo entró en aquel Pentecostés del año 33, en Jerusalén, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, uno se encuentra con que el Espíritu Santo entra. Y cuando entra, tiembla. ¿Sí se dan cuenta? Cuando el Espíritu Santo entra a dar vida en alguien, cuando el Espíritu Santo entra a dar vida a una situación, algo tiene que pasar. Diga conmigo, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y va a temblar. ¿Qué va a temblar y qué se va a caer? Tiene que caerse la incredulidad. Tiene que caerse la incredulidad. Tiene que caerse también, mis queridos hermanos. Tienen que caer por el piso la infidelidad para con Dios, la ingratitud. Eso es lo que espera Dios que caiga en nuestra vida cuando Él obra un milagro. Para que no nos convirtamos como esos 9 leprosos que recibieron pero se perdieron. Encontraba leyendo uno de los libros esta semana, que estoy en mis lecturas que tengo, aparte de la Biblia, encontraba como un hombre, un erudito, un catedrático de la Universidad de Harvard, un catedrático en medicina, fue afectado por una enfermedad extraña. Estaba con sus nervios trastornados, tenía insomnio, profunda depresión, no conocía remedio para sí mismo. Era un médico que no sabía cómo curarse. Se le entró algo impresionante, el dolor para su cabeza era intenso y no podía. Entonces dice que se fue a Berlín y no encontró, se fue a Tokio, no encontró, se fue a muchas ciudades de Europa a ver si alguien le daba con el chiste. Y nadie le daba con el chiste. Entonces regresó este hombre a Estados Unidos y el dolor cada vez era insoportable, no podía, ninguno le había podido dar con eso que tenía. Entonces cuentan que este hombre pensó, incluso era tan terrible el dolor, que pensó en suicidarse. La único que le cabía en su cabeza era de pronto, pues me suicido y ya, me quito este dolor. Es que no había medicina, no había tratamiento, el dolor era impresionante. Entonces conoció a alguien y ese alguien le dijo, oiga, yo conozco una iglesia y sé de un pastor. El hombre era un filósofo, científico, médico, llamado William James. Y le dijeron, yo conozco a este pastor y él ha orado y cuando ora suceden cosas poderosas. Y la gente también recibe sanidad, de acuerdo a lo que Dios determine. Pero este hombre científico decía, esto no puede ser. Yo no puedo creer que la medicina no tenga nada y que el Dios que predica a esa gente, ahí sí venga a sanarme. No lo puedo creer. El hombre se resistía a ir a que oraran por él. No quería creerlo. Entonces, el dolor fue tan intenso que cuando hay un dolor así, ya sus conceptos se fueron para un piso. Dijo, ya no puedo más. Si dijeron, esta es la única que me falta probar. Y se fue. Y dice cómo este hombre oró por él. Y en ese momento dice
este hombre William, que sintió un fuego extraño, un fuego que jamás había sentido, y ese dolor desapareció. Todos sus conceptos filosóficos, todas sus creencias, todos sus razonamientos fueron echados por el piso. Tembló en la vida de este hombre William, porque Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, no le pide permiso a nadie para sanar, no le pide permiso a nadie para restaurar, no le pide permiso a nadie para levantar a alguien financieramente, porque el Dios de los cielos y la tierra es omnipresente, omnipotente, y Él es poderoso. Y Él hace como Él quiera, mis queridos hermanos. Él hace como Él le parezca. ¿Sabes? Así como en aquel Pentecostés que tembló y las cosas cayeron y el Espíritu Santo entró a dar vida a los huesos secos de aquella Jerusalén. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que hoy entra vida a esa situación tuya. Hoy entra vida a esa situación. Y si tú veniste con una enfermedad, yo declaro la palabra profética. Y por muy difícil que sea, aunque los médicos te digan algo, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que aquel que venció la muerte en la cruz está aquí y vas a salir sano en el nombre de Jesús por el poder de sus llagas, de su nombre y de su sangre. En el nombre de Jesús. Pero tiene que pasar algo en tu vida, tiene que caer por el suelo tu incredulidad, tiene que caer por el suelo la infidelidad para con Dios, tienes que caer por el suelo el hecho de decir ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pero Dios tiene algo para ti preparado hoy. Si lo puedes creer, dale un fuerte amén al Señor. Aleluya. Algo va a pasar, mis hermanos, yo lo siento muy fuerte. Yo siento muy fuerte que algo va a pasar esta mañana. ¿Y qué más va a pasar? Que saldrá siendo un testimonio vivo del poder de Dios. Que saldrá siendo un testimonio, ¿qué? Vivo del poder de Dios. Ezequiel 37, 9, 10 dice la palabra del Señor. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre. Y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Es impresionante, el Señor los lleva a un valle de huesos secos y en gran manera secos. Después el Señor los lleva al siguiente proceso y es a ver un montón de ¿qué? De esqueletos, porque no había sino hueso con su hueso. Pero después dice que había tendones, tejidos, órganos, pero aún así no había vida. Pero después de que el Señor le dice al varón de Dios, profetiza y declara vida, él profetiza y entra el Espíritu y da vida. En aquellos que antes eran un montón de huesos, ahora salen siendo un poderoso ejército, un ejército de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor más adelante, hijo de hombre, estos huesos son mi pueblo. Este es mi pueblo, que está así como esos huesos muertos, pero diles que yo voy a profetizar vida y saldrán vencedores y saldrán para conquistar, amén. Tal vez esa situación fue muy difícil para ti, pero quiero decirte que tú sales porque sales en el nombre de Jesús y sales declarando el poder del Señor. Tienes que salir como un soldado de Cristo, tienes que salir a contarle a todos los demás que Jesucristo fue el que obró en tu vida, amén. Sabes, yo encontraba en tantos milagros que el Señor hizo personalmente, que yo veía como, por ejemplo, aquella mujer de Samaria, la samaritana, fue restaurada en sus emociones. Una mujer que estaba muy mal, que había tenido 7 maridos. Dios no vino a juzgarla, Dios no vino a decirle, es que tú, porque has tenido tantos hombres en tu vida. Él no vino a eso, Él fue a restaurarle sus sentimientos, restaura sus sentimientos. ¿Y sabes qué pasa? Esta mujer lo primero que hace es va y le cuenta a los otros samaritanos, conocí al Mesías. Fue una soldado de Jesús. Encuentro a un Pedro que estaba desilusionado, estaba quebrado, estaba en la ruina porque era un pescador, no tenía nada. Dice que estaba en su bote y no había pescado nada. Y un día se encuentra con Jesús y Jesús le da una palabra profética, le dice boga mar adentro y ahora echa la red. Y cuando él echa la red, ¡prun!
salen los peces. Y es tanta la cantidad, la bonanza, dice, que alcanzó para que Pedro llamara a los demás y le dijera, vengan. Pero Pedro salió diferente de esa barca. Pedro salió no para seguir siendo un pescador común y corriente. Dice la palabra que Pedro salió para ser un pescador de hombres. De hombres y mujeres que han sido sanados por Dios, que han sido restaurados en sus finanzas por Dios, que salen a decirle a los demás que Cristo está vivo, que Cristo sana, restaura, libera. En el nombre de Él hay poder, hay unción, hay milagros. Un hombre llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos, un día, lo consigues en Hechos 9, un día este hombre iba rumbo a Damasco para perseguir más, con cartas para perseguir más cristianos. Cristo se le aparece, él tiene su encuentro con Jesús y queda ciego, mis hermanos, queda ciego, y Dios lo manda para cierto lugar, lo manda para un lugar donde había un hombre llamado Ananías, y Ananías llega y dice que ora por él, y él, esa ceguera se le cae, o sea, vuelve a ver. ¿Y qué pasa después? El hombre sale a contarle a los demás que Cristo era la luz porque él había recibido la luz. Yo no sé qué estás pensando tú, pero yo te digo, Cristo va a hacer algo poderoso hoy. Cristo va a ser el Cristo de la gloria que sanó a Pablo, que liberó a Pedro de esa maldición económica, que liberó a esa mujer samaritana de esa maldición emocional. Es el mismo Cristo vivo que está hoy y está con el mismo poder porque Él no ha cambiado. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te va a dar? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te va a dar? Y yo te doy algo, yo te doy una posible solución. Sal y cuéntale a otros que Cristo fue el que te sanó. Sal y cuéntale a otros que Cristo fue el que te liberó. Sal y cuéntale a otros que ahora ya no eres ciego, sino que ves que ahora estás restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No sé si lo puedes creer. No sé qué está pasando hoy, pero quiero decirte por tu cabeza, pero quiero decirte que Dios está obrando algo, porque su palabra profética está siendo expuesta, y cuando su palabra profética es revelada al pueblo y el pueblo la recibe, entonces suceden cosas poderosas. ¿Cosas qué? Poderosas, mis queridos hermanos. Ese montón de huesos salió siendo un ejército que conquistó. ¿Y tú qué vas a hacer cuando recibas lo que Dios te va a entregar hoy? Yo te digo a ti, sal y cuéntale a otros lo que Cristo está haciendo. Sal y cuéntale a otros que antes eras ciego, pero que ahora ves. Sal y cuéntale a otros que ya no había solución para esa situación emocional, pero que Cristo entró y restauró todo. Sal y cuéntale a otros que aunque estabas quebrado financieramente, hoy llegó una pesca milagrosa. Sal y cuéntale a otros que aunque venías triste, hoy sales alegre. Sal y cuéntale a otros que conociste y tuviste un encuentro con el Cristo de la gloria. Para Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, al que vive y reina. ¡Aleluya! Y termino con esta conclusión. Ahora que la palabra profética ha sido expuesta, yo declaro en el nombre de Jesús que esos huesos secos vivirán. Amén. Él me dijo, profetiza, hijo de hombre. Yo estoy haciéndole caso, estoy profetizando. Profetizar es hablar de la palabra también. Se dice, termino con esta ilustración, se dice que el diablo tenía toda clase de herramientas que él usaba contra las personas. Muchas de esas herramientas eran el odio, la mentira, el engaño, el celo, la envidia. Todos tenían un precio muy alto. Pero el diablo tenía una herramienta separada en un mostrador, y esa herramienta era la que tenía el precio más alto de todas. Y esa herramienta estaba etiquetada con un título, y era el desánimo. Y le preguntaron por qué esa herramienta valía más, porque tenía un costo superior a las demás. ¿Por qué valía más? Y él dijo, es que esa vale más porque cuando las demás me fallan, le mando desánimo a la gente. Y la gente desanimada deja de creer. Y la incredulidad no honra a Dios. Y el que no honra a Dios no recibe un milagro. Entonces ya lo sabía. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a dejarte llevar por el desánimo? Porque la situación tuya es muy complicada. Porque si te dejas llevar por el desánimo, porque la situación es muy complicada, no vas a recibir. Porque se necesita fe para recibir.
Amén. Yo te lo predico con fe, pero tú eres el receptor el que me está escuchando. Necesitas tener fe. ¿Necesitas tener qué? Fe. Y vas a ver el obrar del Dios de los imposibles, mis queridos hermanos. Quítate todo bagaje, quítate toda cosa que esté ahí. Ay, no, es que no obra el milagro porque es que yo no creo, no. Yo tiene que venir entonces el super, hiper, mega archiapóstol para que ore. No, y a ese sí Dios lo escucha. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, hay profetas en esta tierra, amén. Lo digo para gloria y honra de Él, no para mí, porque yo soy un vaso de barro y Él es el alfarero y Él sabe que me he depositado en su presencia. Le digo, mis queridos hermanos, que desde que comenzamos a orar la palabra profética, hace más de 15 días comenzaron a suceder cosas maravillosas. Hace más de 15 días, acuérdense cuando hablamos y nos reímos un rato, le dijimos al alcalde, va a llover, y llovió. Y lo dijimos antes de que lloviera, porque decirlo después pues no tiene gracia, ¿cierto? No, le dijimos un día a un hombre incrédulo de esta ciudad que necesitaba agua, lo miramos como yo te estoy mirando ahorita, a los ojos, lo miramos, así como yo te estoy mirando, y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro en el nombre de Jesús esa palabra que está en Reyes, y llovió por la palabra profética. ¿Cómo está tu vida hoy? Porque si tú no tienes fe, si tú quieres que llegue el hiper, mega, archi, recontra, profeta, pastor, apóstol de renombre, el de la tele, el que sale, el que tiene X o Y, no vas a recibir nada, porque la fe que tú honras, en esa fe vives. Y yo vine hoy con mucha fe, yo vine con fe a este lugar para declarar una palabra de salud, en el nombre de Jesús. Amén. Yo vine con fe a este lugar para decirte que si esos huesos secos son tu economía, vas a ver un milagro económico. Para decirte con los ojos de la fe que si tu situación es emocional, vive Jehová en cuya presencia ha estado, que vas a ver el cambio en tu vida emocional. Pero ¿qué pasa en ti? Porque si no activas esa fe no va a pasar nada. Hace 15 días también estuvimos orando por algunos, por la salud de algunos. Y me sorprendía cuando salíamos, nuestra hermana Ruth, yo no sabía, pero Dios hace unas cosas raras, hace unas cosas como lo del profeta Ezequiel, que nos manda unas situaciones como extrañas. Yo me acuerdo que fui a orar por ella, pero no pude pasar y estábamos ahí como incómodos por las sillas. Lo único que pude en sí fue hacerme al lado y orar, colocar su mano en mi mano en su espalda y declarar una palabra de salud. Y cuando salió me dijo, ¿cómo estabas tú? Ya no tenías dolor. ¿Sabes? Porque ella recibió la palabra con fe. Se necesita fe. Yo la predico con fe, pero tú tienes que tener la fe para recibirla. Amén. Cuando ese profeta le abrió sus huesos secos, estaba en una situación muy difícil, pero lo hizo. Esos huesos vivieron. Yo declaro en el nombre de Jesús que esos huesos van a vivir y que entrará tendón y entrará tejido y entrará músculo, pero sobre todo entrará la vida del espíritu a esa situación. Ponte de pie. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. A todo aquel que le han determinado alguna situación médica, a alguien le dictaminaron algo bien complicado, algo que la medicina comience a decir, esto nos queda difícil. Si tienes fe para recibir un milagro, solo si la tienes para recibir un milagro, y crees en que Jesús está aquí y que puede utilizar este humilde vaso de barro que está enfrente de ustedes, si lo crees, yo te voy a pedir que pases aquí. Si tienes un dolor en el cuerpo, si tienes una enfermedad, porque hoy sales sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy sales sano en el nombre de Jesús. Pero pasa con mucha fe,
Dile al Señor, hoy renuncio a toda incredulidad. Hoy renuncio a toda incredulidad. Hoy renuncio a toda incredulidad. Declaro que esos huesos, ese valle de huesos secos, deja de ser un valle de huesos secos y se convierte en vida. Declaro que de aquí saldrás como un soldado de Jesús, como un guerrero, como una guerrera del Todopoderoso. Tú no has entregado todavía tu corazón al Señor. Hoy le vas a decir, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Reconozco que moriste en la cruz para salvarme. Reconozco, Señor, que tú resucitaste al tercer día y estás vivo. Hoy mi corazón se doblega ante tu señorío. Sé tú mi Salvador y mi Señor. Regálame el sello del Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres de allí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Aleluya, Señor. Amén y amén. Tome asiento.